Se dice que el rencor es como un carbón encendido. Una brasa ardiente que, lejos de dañar a quien la provocó, consume lentamente las manos de quien se aferra a ella. Es una carga pesada, un veneno que se bebe esperando que otro muera. Esta es la historia de Naoki, un samurái que aprendió la profunda sabiduría de soltar. Su camino nos enseña cómo un regalo envenenado puede ser rechazado, liberando el espíritu de su propia prisión. En la bulliciosa plaza de Kameyama, Naoki, un samurái del honorable clan Aoi, fue objeto de un insulto público. Un hombre, Daisuke, embriagado por el sake, profirió palabras hirientes que resonaron en el aire. Ante la afrenta, Naoki permaneció en silencio, su rostro impasible. Esta falta de reacción desató críticas y dudas entre los presentes, quienes cuestionaron su valentía y su honor. Una vieja ola de ira intentó arrastrar a Naoki, una furia ancestral que exigía una respuesta. Sin embargo, en ese instante, eligió observar la humanidad de Daisuke, más allá de sus palabras. Naoki luchaba con el rencor que se anidaba en su interior, una batalla silenciosa que lo consumía. Su maestro Gen, con su sabiduría serena, le enseñó una verdad esencial. La espada tiembla cuando la empuñan dos, le dijo Gen. El rencor es un lazo que debes devolver, pues solo así tu mano quedará libre. En la casa del té, el maestro Sheik le ofreció una perspectiva diferente. Durante la ceremonia, explicó que un insulto, si no es aceptado, pertenece a quien lo profiere. El juicio de los demás, añadió, es solo viento que pasa. La presión social era palpable. Kasuro, amigo de Naoki, lo instaba a responder al agravio para preservar su reputación. Pero Naoki, firme en su convicción, persistió en su camino de autoconocimiento. El maestro Gen, con una demostración sencilla, ilustró la naturaleza del rencor. Sostuvo un carbón encendido, mostrando cómo solo quema a quien lo guarda, no a quien se lo arroja. Naoki se sometió a un ejercicio propuesto por Sheik, un voto de 10 días. Durante este tiempo, debía abstenerse de responder a cualquier provocación, aprendiendo a controlar sus impulsos más primarios. Impulsado por una nueva comprensión, Naoki buscó a Daisuke. Descubrió que el insulto no era más que el eco de su propio sufrimiento y desesperación, una manifestación de su dolor interno. La asamblea del clan Aoi, liderada por el daimyo, cuestionó las acciones de Naoki. El anciano Sada, con su voz pausada, propuso una solución inusual, que Naoki construyera un puente como servicio público. Naoki aceptó el desafío y trabajó codo a codo con los artesanos. En la construcción del puente, aprendió humildad, paciencia y la fuerza de la colaboración, transformando la percepción del pueblo sobre él. Mientras construía, Naoki confrontó la sombra antigua de su propio rencor. El dolor por la muerte de su hermano Haru y su juramento contra el general Riku aún lo atormentaban. En un santuario, el monje Tenzin le ofreció una práctica liberadora. Cada vez que el rencor lo acosara, Naoki debía tocar una campana, dándole un lugar fuera de sí mismo, un sonido que disipara la oscuridad. El herrero Tanaka, en su forja, le mostró a Naoki cómo se templa una espada. La dureza y la flexibilidad, le explicó, son esenciales, simbolizando el equilibrio necesario para manejar el rencor. Daisuke, aún resentido, retó a Naoki a un duelo. Naoki aceptó, pero en lugar de violencia, lo desarmó con una técnica sutil, negándose a aceptar el regalo del conflicto. La acción de Naoki generó opiniones divididas entre el pueblo. Sin embargo, el daimyo reconoció su valor, elogiando su sabiduría al evitar el derramamiento de sangre y la escalada de la violencia. Naoki, con su nueva perspectiva, enseñó al hijo de Daisuke, Kenta, a respirar y a tirar con arco. Le transmitió la importancia del control, la autoconciencia y la calma interior. El puente fue inaugurado en un festival de alegría. Daisuke, transformado por los eventos, le regaló a Naoki una vaina de cuero, un símbolo de su propia redención y respeto. Naoki leyó cartas de soldados muertos, humanizando el conflicto y despojando a su rencor contra Riku de su filo. Comprendió el dolor universal que la guerra dejaba a su paso. En un encuentro inesperado, Naoki se cruzó con el general Riku, ahora un emisario de paz. Riku reveló su propio dolor por la guerra, y ambos reconocieron la necesidad imperiosa de la paz. Naoki aconsejó a Kasuro sobre la diferencia crucial entre perdonar para no pudrirse y buscar justicia sin rencor. La primera libera el alma, la segunda busca el equilibrio. En una disputa por un molino, Naoki resolvió el conflicto haciendo que las familias trabajaran juntas en un canal. Convirtió el insulto compartido en un esfuerzo colaborativo, uniendo a la comunidad. Un poeta ciego enseñó a Naoki Kasuro que el verdadero dominio no reside en mirarse demasiado a uno mismo. La sabiduría se encuentra en la perspectiva más amplia, en la conexión con el todo. Daisuke, sobrio y transformado, visitó a Naoki en la casa del té. Su presencia, libre de culpa, fue un no regalo de respeto y entendimiento mutuo, un testimonio de su cambio. Naoki escribió una carta a un joven, compartiendo enseñanzas clave. Respirar 3 veces, no aceptar el regalo, convertir la ofensa en tarea y tocar la campana para liberar el espíritu. En un examen sin preguntas, Naoki demostró su control ante jóvenes oficiales. Soportó provocaciones sin reaccionar, enseñando que el verdadero liderazgo es el autocontrol inquebrantable.
Naoki reparó una vaina rota con laca dorada, una técnica llamada kintsugi. Honró la rotura, enseñando que no se deben esconder las cicatrices, sino celebrarlas como parte de la historia. Naoki, ya anciano, continuó practicando sus enseñanzas con cada aliento. Su vida era un testimonio de la sabiduría que había cultivado. La puerta de su casa nunca chirriaba, un símbolo de su fluidez y ausencia de fricción. El té que preparaba sabía a paciencia y a la profunda calma de su espíritu. La campana, que una vez fue un recordatorio de su lucha, ahora resonaba en su pecho como un eco de paz. Naoki había aprendido que la verdadera victoria no es la venganza, sino la libertad de soltar el rencor. En el corazón de cada comunidad, en el alma de cada individuo, reside una búsqueda ancestral, la de la armonía. Naoki, un maestro de la vida cotidiana, nos legó un camino para transitar este sendero, un sendero libre de resentimientos. Su filosofía, plasmada en La comedia del agravio, no es una teoría abstracta, sino una guía para el alma. Naoki nos enseñó que la verdadera transformación no surge de grandes discursos, sino de acciones pequeñas y constantes. Su enfoque era eminentemente práctico, arraigado en la realidad de cada día. Nos invitaba a mirar hacia adentro y hacia el prójimo con una nueva perspectiva. Los valores que Naoki cultivó son pilares eternos, la empatía que nos une, el perdón que nos libera y el compromiso proactivo con la construcción de la paz. Estos principios son la base de una vida plena y de una comunidad resiliente. Son la esencia de su legado. Uno de los pilares de la sabiduría de Naoki era la técnica de las 3 respiraciones. Este principio simple, pero profundo, nos invita a hacer una pausa, a respirar conscientemente antes de reaccionar ante cualquier provocación. Es un espacio sagrado entre el estímulo y la respuesta. Recordamos la historia de una obra satírica donde Naoki fue objeto de burla pública. En lugar de reprender, ofreció té y pan a sus detractores. Su calma desarmó la agresión, transformando la vergüenza en una lección de dignidad y respeto. Esta técnica se formalizó incluso en el entrenamiento de los guardias de la ciudad. Se les enseñó a tomar esas 3 respiraciones antes de actuar, permitiéndoles desescalar situaciones tensas con sabiduría y compasión. La calma se convirtió en su arma más poderosa. Un día, un hombre ebrio amenazó con un cuchillo. Naoki, aplicando su técnica, no confrontó la ira, sino que apeló a la humanidad del hombre. Con palabras serenas y una presencia inquebrantable, logró desarmarlo sin violencia, solo con la fuerza de la empatía. Naoki también comprendió el poder de los actos simbólicos para liberar el espíritu. Así nació el ritual de la piedra de la memoria. Los aldeanos escribían sus resentimientos en piedras y las depositaban en un canal, permitiendo que la corriente se llevara el peso del pasado. Este acto de soltar no era solo comunitario, sino profundamente personal. Daisuke, tras salvar a un niño de un incendio, experimentó una liberación de su propio resentimiento. La acción heroica le permitió soltar la carga de su pasado, sanando su espíritu. La Noche de las Cartas era otro ritual conmovedor. Las familias se escribían las ofensas recibidas y las causadas. Las recibidas eran quemadas, liberando el dolor, y las causadas eran enterradas, simbolizando el compromiso de reparación y reconciliación. El Jardín del Desapego ofrecía un espacio físico para esta liberación. Allí, las personas colocaban piedras con nombres o situaciones que deseaban soltar. Era un santuario de paz, donde el peso de las cargas se transformaba en ligereza. El río de las palabras era una extensión de esta práctica. Escribiendo frases de liberación en pequeños barcos de papel, los soltaban en la corriente. El río se convertía en un mensajero de esperanza, llevando consigo los anhelos de paz interior. La justicia de Naoki no buscaba el castigo, sino la transformación. Reemplazó las multas con trabajos comunitarios visibles. Así, el infractor no solo reparaba su error, sino que contribuía al bienestar colectivo, sanando la herida en la comunidad. El caso del hermano de Kasuro es un ejemplo elocuente. Un ladrón fue sentenciado a trabajo público. A través de su labor, no solo reparó el daño material, sino que ablandó el resentimiento de aquellos a quienes había perjudicado, restaurando la confianza. Un mercader que esparcía rumores fue asignado a pesar el pan públicamente. Este acto de servicio restauró la confianza de la comunidad en su honestidad. La reparación no fue solo por el daño causado, sino por la reputación y la cohesión social. Incluso un agresor que hirió a Naoki fue asignado a reparar un canal y a tocar una campana diariamente. Este acto repetitivo no era un castigo, sino una meditación sobre la responsabilidad y la contribución, transformando la agresión en servicio. Naoki nos invitó a cultivar la armonía interna a través de la autorreflexión. Nos habló de las 4 puertas del resentimiento: la lengua, la mano, la frente y el pecho. Para cada una, enseñó ejercicios específicos para cerrarlas, para evitar que el resentimiento se arraigara. Kenta aprendió de Naoki que la dignidad no reside en la ausencia de insultos ajenos, sino en la fortaleza interna. La humildad y la autoestima son escudos contra las palabras hirientes, permitiéndonos mantener nuestra paz interior. Naoki mismo no estaba exento de la lucha interna. En un acto simbólico, liberó un viejo resentimiento personal, representado por la gran campana de la aldea.
su propia vulnerabilidad nos mostró que el camino de la sanación es para todos. La visión de Naoki trascendió lo individual, buscando la reconciliación comunitaria. Mediaba disputas ancestrales entre aldeas, uniendo a las personas a través de actos compartidos de liberación y reparación. La paz se tejía con hilos de entendimiento mutuo. La gran campana, forjada con armas antiguas, se convirtió en un símbolo de unidad. Representaba la paz y la liberación colectiva del orgullo y la agresión. Su sonido resonaba como un recordatorio constante de la armonía alcanzada. Naoki también utilizaba experiencias compartidas para fomentar la introspección. Una caminata silenciosa en la niebla, por ejemplo, suavizaba las certezas rígidas, abriendo el corazón a nuevas perspectivas y a la conexión con los demás. El mantenimiento de la armonía era un esfuerzo continuo. Los niños aprendían a reparar la cuerda de la campana, simbolizando que la paz no es un destino, sino un proceso constante de cuidado y renovación. Cada generación asumía su parte. Naoki dedicó su vida a guiar a las generaciones más jóvenes, asegurando que sus enseñanzas perduraran. Su mentoría era un legado vivo, transmitiendo la sabiduría de la resolución de conflictos y la construcción de la paz. Naoki, con su profunda sabiduría, reconocía que su propio orgullo antiguo dolía menos que una nueva herida física. Esta confesión revelaba la naturaleza persistente de las heridas emocionales y la necesidad de una sanación continua. Riku, en un gesto de profunda gratitud, le obsequió a Naoki una pequeña campana. Este regalo simbolizaba un compromiso compartido, el de manejar la ira y el orgullo con la misma sabiduría que Naoki había enseñado. Era un eco de su legado. Naoki hablaba de la última siembra, entendiendo que la sanación y la construcción de una sociedad mejor son procesos continuos, sin un final definitivo. Cada acto de bondad, cada perdón, es una semilla plantada para el futuro. Su enfoque no era eliminar el conflicto, sino transformarlo. Naoki veía cada desacuerdo como una oportunidad para el crecimiento y la comprensión. El conflicto, bien gestionado, podía ser un catalizador para una mayor conexión. Naoki enfatizaba el poder acumulativo de los pequeños actos. Una palabra amable, una reflexión sincera, un gesto de ayuda, cada uno de ellos contribuía a un río de bienestar que fluía a través de la comunidad. Su mensaje final, y quizás el más poderoso, fue: no aceptes el regalo de la ira. En lugar de devolver la agresión, ofrece una tarea constructiva. Así, la sabiduría de Naoki sigue viva, transformando el mundo, un corazón a la vez. En el corazón de nuestra historia, reside la sabiduría de Naoki. Él nos muestra caminos para disolver el rencor. Su legado es una guía hacia la paz interior y comunitaria. Este relato se despliega en escenas breves, cada una con un eco profundo. Las pausas invitan a la reflexión. Cada palabra resuena con un propósito. Nuestro objetivo es transformar el insulto y el conflicto. Buscamos convertirlos en acciones constructivas. Aspiramos a la unidad que nace de la comprensión. Una sombra se cernía sobre la plaza del pueblo. Una carta anónima, un veneno discreto, apareció una noche. Sus palabras, dardos de insulto, sembraron la discordia. Los murmullos se alzaron como un viento frío. Algunos leían con una gula malsana. Otros, avergonzados, bajaban la vista, sintiendo el peso de la acusación. Naoki observó el malestar. Su solución fue tan simple como profunda: la escritura al revés. A cada acusación anónima, una verdad firmada. Yo insulté en la plaza. Hoy llevo agua al sediento, decía una nota. Otra proclamaba: me arde la sangre, pero respiro 3 veces antes de hablar. Estas verdades firmadas no buscaban justificar. Buscaban la autorreflexión y la responsabilidad individual. Silenciaron el anonimato, despojándolo de su poder. El veneno se disolvió en la luz de la honestidad. La comunidad aprendió que la verdad, aunque a veces incómoda, es el antídoto más potente. Naoki sabía que las pequeñas fricciones pueden escalar. Los chirridos insignificantes se convierten en grandes rencores. La desatención engendra el conflicto. Decretó entonces el Día del Aceite. Un día para lubricar la infraestructura del pueblo. Un día para atender lo que a menudo se olvida. Cuadrillas de vecinos se unieron. Aceitaron puertas rechinantes, poleas olvidadas, ejes oxidados y bisagras que gemían. El pueblo entero se movió con un nuevo propósito. Este acto era un símbolo. Silenciar los gritos de las cosas materiales. Prevenir así los gritos de las personas, las palabras ásperas que dividen. Naoki enseñó que la paz comienza en los detalles. En el cuidado de lo que nos rodea.
en la anticipación de lo que podría romperse. Cuando la puerta no grita, sentenció, el orgullo pierde excusas. La armonía se instaló, no por decreto, sino por la acción consciente. La tranquilidad se vio perturbada por un incidente. El hermano de Kasuro fue asaltado. El ladrón, capturado, enfrentaba la ira de la comunidad. La plaza entera pedía filo, clamaba venganza. El dolor y la indignación nublaban el juicio. La sed de retribución era palpable. Naoki intervino con una propuesta audaz. No venganza, sino justicia visible. Instituyó las jornadas visibles para sanar la herida. El ladrón, en lugar de ser castigado con violencia, realizó servicio comunitario. Aprendió un oficio, contribuyó al bienestar de todos. Su trabajo se convirtió en su redención. Kasuro, al principio, ardía en cólera. Pero al ver la transformación del ladrón, su corazón se ablandó. Observó cómo el arrepentimiento se convertía en acción. Comprendió que le sobra un golpe. El perdón no era debilidad, sino una fuerza que construía. La justicia, en su forma más elevada, era la restauración. Un desafío inesperado cubrió el pueblo. Una fuerte nevada amenazaba con dividir a la comunidad. El puente, su conexión vital, corría peligro. Pero la adversidad reveló la verdadera fortaleza. La comunidad respondió con una unidad inquebrantable. Todos trabajaron juntos, sin distinción. Despejaron caminos, aseguraron el puente. Cada pala, cada esfuerzo, era un acto de cooperación. La nieve, de obstáculo, se transformó en un camino. Naoki, con su liderazgo sereno, guió los esfuerzos. Evitó que Daisuke resbalara, mostrando que el cuidado mutuo es esencial. La unidad se forjó en el frío. La nieve, que pudo haber aislado, unió aún más. El espíritu comunitario se elevó por encima de la tormenta. La adversidad se convirtió en un catalizador. Un golpe grave de la campana mayor resonó en el valle. No era un lamento, sino una afirmación. Indicaba que la comunidad, unida, sigue adelante. Naoki, en sus últimas enseñanzas, legó principios fundamentales. No acepto el regalo, repetía. Rechazar la ira, el insulto, es un acto de poder personal. Nos dejó 3 herramientas, 3 legados para la vida. La primera, el sonido, una campanilla. Para tocar antes del grito, para prevenir la ira. La segunda, el hilo, un cordel fino pero resistente. Para atar lo que se deshilacha, para reparar las relaciones rotas, para unir lo que se separa. La tercera, la tierra, una pala robusta. Para convertir el insulto en trabajo, para canalizar la negatividad en acción productiva, en algo que construya. Hana, Hidao y Kenta, sus jóvenes discípulos, aplicaron estas herramientas. La campanilla sonó antes de una palabra airada. El hilo reparó una amistad. La pala transformó una ofensa en un jardín. Naoki, con una sonrisa, preguntó, ¿dónde hace falta una pala? Era un llamado a la acción productiva. Una invitación a transformar el mundo, un agravio a la vez. La campanilla, el niño que rechaza la ira con un firme hoy no, y el río que se lleva lo que sobra. Todos simbolizan la renovación constante. La esperanza de un futuro más sereno. Hemos recorrido un camino de sabiduría ancestral. Hemos aprendido que el rencor no es un destino, sino una elección. La paz es una práctica diaria. Respira 3 veces antes de reaccionar. No aceptes el regalo del insulto. Convierte el agravio en tarea, en una oportunidad para construir. Estas lecciones, ecos de Oriente, nos invitan a la transformación. A vivir con mayor plenitud, con menos carga. A ser arquitectos de nuestra propia serenidad. Te invitamos a explorar más de estos caminos. A suscribirte a Ecos de Oriente para seguir descubriendo. Para nutrir tu espíritu con sabiduría. Elige la acción sobre el resentimiento. Elige la comprensión sobre la ira. Elige la paz, hoy y siempre.